YouTube channel Nos Confunden. Antes de que los relojes marcaran horas y los mapas fingieran bordes donde no los hay, una vasta red de árboles titánicos cubría el mundo. No eran árboles como los que conocemos hoy, sino columnas vivientes de energía, memoria y vibración. Seres conscientes que conectaban las raíces de la tierra con los flujos invisibles de las tierras celestiales. Nos confunden. Eran más que vegetación. Eran puentes entre dimensiones, pero fueron talados y la verdad sepultada en piedra. A lo largo de todas las tierras conocidas y aún más allá de las murallas de hielo, emergen hoy los restos silentes de estos árboles colosales. Reducidos a piedra y mesetas planas, todavía quedan rastros de montañas verticales con corte cilíndrico y patrones fractales de cristalización que no siguen leyes volcánicas, sino principios biológicos a gran escala. La ciencia moderna los llama formaciones geológicas inusuales. Pero la forma lo dice todo. Estructuras verticales con anillos concéntricos, simetría hexagonal y en algunos casos corte neto y recto como una tala monumental. No son montañas, sino cadáveres de árboles gigantes olvidados. Los árboles titánicos no eran de carbono como los de hoy. Estaban compuestos de una estructura basada en silicio, permitiendo una integración directa con la energía del entorno, la vibración del plasma atmosférico y los flujos telúricos. Nos confunden. Este silicio, al petrificarse, no murió, sino que conservó una frecuencia dormida. Por eso, muchas de estas formaciones siguen vibrando, generando alteraciones en brújulas, sueños e incluso en estados de conciencia. Pero ¿quién los cortó? ¿Y por qué? Los custodios, en su llegada y tras el primer reseteo, identificaron estos árboles como nodos sagrados, portales naturales que impedían el completo control del plano físico. Mientras estos árboles vivían, la humanidad podía sentir esta conexión a la fuente, y los reseteos, si bien cumplía con lo que ellos necesitaban, no era del todo completo. Nos confunden. Fue entonces que, con tecnología avanzada que ellos desarrollaron, los talaron uno a uno. La mayoría con rayos de plasma dirigidos, otros con procedimientos aún desconocidos. El corte fue quirúrgico, perfecto, y el objetivo fue realizado con éxito. Se eliminó por completo todo lo que conectaba al ser humano con su origen, su energía superior, su recuerdo. Con el bosque ya petrificado y mutilado, se necesitaba borrar el recuerdo. Se enseñó una geología fragmentaria y parcial. Se ocultaron mapas antiguos que mostraban bosques de árboles de varios kilómetros, y se reescribieron los mitos como simples alegorías. Nos confunden. Yggdrasil fue degradado a símbolo nórdico. El árbol de la vida fue encerrado en religiones. Las columnas del Edén se convirtieron en fuego, y así también las historias pasaron a ser solo eso, migajas de una realidad oculta. El corte de estos árboles no fue solo físico, fue también simbólico. Se cercenó la posibilidad de ascender espiritualmente, de recordar el origen, de activar los centros dormidos en la conciencia. Hoy se nos enseña que las montañas están allí desde hace millones de años, ignorando que la gran petrificación no sucedió hace tanto tiempo, cuando los árboles aún vibraban. Muchos fueron convertidos en piedra al instante y el resto fue ocultado, camuflado o simplemente destruido. Nos confunden. Algunos todavía asoman de lo que alguna vez fueron. Devil's Tower, Wyoming. Un tocón casi perfecto, con vetas verticales hexagonales y un corte plano. Asgard, Canadá.
una región con decenas de tocones masivos y patrones de ramificación radiales visibles desde satélite. El Aullantepui, Venezuela, una mesa cortada a cuchillo. Formaciones en Namibia, Australia, Pakistán y la Antártida, donde se hallan tocones congelados, cubiertos de capas de hielo que actúan como velo físico y energético. Islandia y Rusia, con columnas que parecen raíces verticales. Incluso se han detectado anillos concéntricos gigantescos en ciertos suelos petrificados que replican la edad de crecimiento. Si fueran árboles, llegarían a tener fácilmente 15 kilómetros de altura. Pese a la devastación, algunas de estas estructuras aún laten. Al acercarse a ciertas de ellas, animales actúan distinto. Brújulas pierden el norte. Las personas sienten vértigo, temblores internos o profundas epifanías. Nos confunden. Hay quienes afirman haber soñado con los árboles despiertos. Otros aseguran que bajo ciertas noches se sienten vibraciones en los suelos cercanos, como si recordaran que alguna vez estos titanes llenaban los continentes conocidos. No se puede silenciar para siempre lo que fue sagrado. Hoy, al observar estos restos petrificados, no vemos ruinas, vemos heridas abiertas de un mundo amputado. Y en ese silencio de piedra que transitamos día a día, donde lo exterior nos abruma y parecemos continuar por un camino en la absoluta oscuridad por el olvido de lo que alguna vez fuimos, y lo que todavía somos, aunque dormidos, busquemos restaurar los puentes que fueron cortados. YouTube channel Nos Confunden.